Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro segundo foro, QualiTips. El tema del día de hoy es materiales de primera opinión versus materiales de tercera opinión. Para desarrollar tan interesante tema, contamos con la presencia de 3 invitados de lujo, los cuales voy a presentarles en este momento. Desde Ecuador, la doctora Yailin Carrasquel, directora científica y copropietaria de Sigma Diagnostics. Ella es capacitadora especializada en control de la calidad y de estudios de investigación. Speaker en conferencias, congresos, talleres y cursos especializados en el área en diferentes países de América Latina. Nuestro segundo invitado es el químico, bacteriólogo, parasitólogo con maestría en educación, el químico ESA, quien es ponente internacional en diversos temas relacionados con la calidad, gestión de procesos y auditorías en el laboratorio clínico. Es integrante de los grupos de trabajo para los laboratorios y bancos de sangre en la entidad mexicana de acreditación, además de docente y líder de la plataforma educativa virtual Cursos 24/7. Bienvenido, químico Eric. Y por último, nuestra invitada de casa, la bacterióloga Ana Lucía Aguirre, actualmente gerente de operaciones en Quality Consulting. Está a cargo de diseñar, implementar, desarrollar y evaluar programas de planificación de control de la calidad basados en la herramienta Six Sigma. Trabaja con laboratorios del sector público y el sector privado, realiza programas de capacitación continua a usuarios y proveedores, además de ser conferencista internacional en encuentros académicos. Bienvenidos a los 3, muchas gracias por su tiempo y por estar acompañándonos el día de hoy. A modo de introducción a este tema y pues solamente como abrebocas para que ustedes los expertos nos ayuden con su conocimiento, vamos a definir a grosso modo qué son los controles de tercera opinión y qué son los controles de primera opinión. Los controles de tercera opinión, según el doctor James Westgard, es el término que se usa para describir un producto de control de calidad, el cual fue fabricado por una entidad diferente al fabricante del instrumento o los reactivos que se utilizan en el laboratorio clínico. Los controles de primera opinión es el término que se usa para describir un producto de control de calidad que es diseñado por fabricantes para usarse en sus propios sistemas o en sus propias plataformas. Tomando en cuenta estas definiciones, comencemos con la primera pregunta a nuestros expertos. Y vamos a comenzar con una pregunta para la doctora Yailin Carrasquel. Bienvenida, doctora. Y la pregunta es la siguiente. ¿Podría hablarnos de las desventajas que desde su punto de vista tienen los materiales de tercera opinión y los materiales de primera opinión? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la bienvenida y por estar acá. Muchas gracias a todas las personas participantes del día de hoy. Pues bueno, contestando a tu pregunta, en cuanto a lo que sería primera y tercera opinión, ya definiste muy bien qué significaría los dos tipos de controles. La primera parte, o donde yo empezaría, sería la conmutabilidad. ¿Okay? Hay una diferencia en la parte de conmutabilidad cuando comparamos primera opinión y tercera opinión. Los de primera opinión comúnmente sabemos que al ser fabricados, para la redundancia, por el mismo fabricante de los reactivos que tengamos implementados en el laboratorio clínico, o la materia prima o la matriz que tiene este tipo de control tiende a ser la misma de la que utiliza este fabricante para los calibradores que nos entregan al momento de nosotros adquirir este tipo de reactivo. A diferencia de un control de tercera opinión que comúnmente, en la gran mayoría de los casos, y ese de hecho es la base de un control de tercera opinión, va a ser de una matriz biológica humana que por supuesto va a tener ciertos aditivos, porque cuando vemos los controles los vemos diferentes niveles, liofilizados, etcétera, pero su matriz es matriz biológica humana. Al ser matriz biológica humana, estamos haciendo algo que yo en mis cursos siempre digo que es la lógica. Cuando nosotros vamos a utilizar estos materiales de control o la idea de utilizar el material de control en sí, es evaluar el desempeño del sistema de medida para ver si tenemos utilidad clínica en nuestros resultados. Entonces la lógica que nos dice, si yo estoy utilizando un material de control para evaluar mi desempeño, entonces la lógica es que este control se parezca bastante a la muestra problema, la cual es la muestra del paciente. Ese es el que sería el concepto de conmutabilidad, un control que va a reaccionar en el sistema de análisis como lo haría la muestra problema, que es una muestra paciente. Entonces, principal desventaja para mí desde primera opinión, que no me garantiza esta conmutabilidad. ¿Por qué? Porque esa muestra no se parece realmente a la muestra problema, la muestra del paciente. En cambio, el de tercera opinión no tiene esta desventaja a ser una matriz biológica humana.
Mucho laboratorio nos dice o nos coloca como desventaja de tercera opinión el tema de que tengo que dar un costo extra, tengo que pagar un costo extra, es un costo más elevado. Cuando realmente evaluamos los beneficios tanto de evitar repeticiones y de cuidado del paciente, esta desventaja se podría ver menos marcada en comparación a si solamente me quedo con los controles de primera opinión. Entonces, para mí, yo me enfocaría en la parte de conmutabilidad. Pero no te escucho. ¿Alguno de nuestros... ¿No me escuchas? Perdón. Ahora sí. Muchas gracias. Ana Lucía, creo que tienes algo que comentar. Sí, como aunado un poco a lo que dice Yailin, a mí me parece que una de las desventajas que tiene la primera opinión frente a la tercera opinión definitivamente son los niveles de decisión. Cuando hablamos de tercera opinión podemos como constatar fácilmente los rangos en los que se comporta el nivel bajo, el nivel normal, el nivel alto, cuando son 3 niveles, mientras que muchos materiales de primera opinión tienen la misma concentración o el mismo nivel de concentración en 2 de los niveles que tenga, porque generalmente son o bajos y patológicos, normales o patológicos, pero tenemos muchos analitos que están siempre, el normal tiene la misma concentración que la normal. Entonces yo pensaría que esa también puede ser una desventaja que no dinámico. Ok, Ana, creo que perdiste el audio. No sé, Eric, ¿quieres complementar la respuesta o continuamos con la siguiente pregunta? Bueno, me gustaría abundar y bueno, primero muchas gracias por la invitación. Creo que este tipo de foros son importantes para aclarar muchas dudas que los colegas ya en la práctica tienen. Por lo tanto, pues agradezco muchísimo la invitación a Quality y bueno, pues es un placer compartir con hermosas damas todo esto. Así es que bueno, quisiera complementar que uno de los puntos importantes a considerar como desventaja tiene que ver que el comportamiento del material de control puede parecerse a un calibrador y por lo mismo no va a detectar errores. Es algo que menciona la guía de CLSI, la C24A4, tener esa precaución de que si el material de primera opinión es elaborado con esas mismas características, con esos mismos componentes, pues prácticamente entonces no te sirve para evaluar el desempeño que estás esperando, la detección de errores. Por otro lado, también vale la pena considerar la cantidad de analitos que pudieran tener. Algunas marcas de materiales de control de primera opinión tienen 2 o 3 analitos por vial y eso complica mucho al momento de trabajar una cantidad abundante de analitos porque, bueno, pues tienes que juntar muchos frascos, muchos viales, y si algunos de ellos tienen que rehidratarse, por ejemplo, pues puede haber mucha variabilidad al momento de la rehidratación por ser varios viales. Por lo tanto, hay varias características que podrían enumerarse para hablar de sus desventajas. Sin embargo, considero que a la fecha muchos fabricantes de instrumentos están utilizando una alternativa de apoyarse con fabricantes especializados de materiales de control y pedir que les hagan esos materiales. Eso creo que se está generalizando a nivel global y esto nos está llevando a una gran fortaleza en esos materiales porque están empezando a generar esta conmutabilidad que bien Yailin ha mencionado. Entonces, yo creo que esto va a evolucionar en ese sentido, a pesar de que en este momento es una desventaja el que no tenga esa conmutabilidad tal cual. Yo creería que a la brevedad, pues ya sea por todas las recomendaciones, guías internacionales y todo lo que existe en el mercado, tarde o temprano esto va a ir cambiando. Yo creo que ya en el mercado se está viendo esto y bueno, pues tarde o temprano esas características irán desapareciendo. Claro, y eso sería como una desventaja incluso del marketing, porque si se enfocaran los esfuerzos en rotular estos materiales como de tercera opinión, porque no los hace el fabricante, entonces pues tendrían como un gran beneficio. Y otra desventaja que yo le veo es que, bueno, los de tercera opinión también tienen desventajas, o sea, hay cosas que
por ejemplo, el costo, ¿cierto? Son bastante costosos comparados con los de primera opinión, cuando realmente el control de calidad debería ser un reactivo, un commodity dentro de la comercialización de los reactivos y las plataformas analíticas, porque es un insumo vital y fundamental para el buen funcionamiento de las máquinas. Entonces, entonces yo quería mencionar también que una desventaja importante es que no tengan, los de primera opinión, no tengan programas de comparación interlaboratorio, a excepción de algunas áreas como hematología, que algunos primera opinión sí tienen, pero eso es una desventaja porque entonces realmente teniendo una data tan importante de las máquinas podrían generarse grupos de comparación que fueran mucho más útiles que los insertos de los materiales. Perfecto. Muchísimas gracias por su respuesta. Ahora vamos, perdón. Eric, ¿querías decir algo más? Perdón. Sí, abundar un poquito Adelante, en esa no te parte. vi. Sí, sobre todo que esto, pues en este mundo tan cambiante, efectivamente los costos se están volviendo un paradigma, porque cuando como asesores llegamos ante el cliente y hacerle ver qué cuesta más, el invertir en estos materiales de control o el tener errores que pudieran ser garrafales y por lo tanto que se regrese esto como demandas, como quejas del cliente. Yo creo que en gran medida todos tenemos que buscar hacerle ver al cliente que es relativo esto de los costos, ¿no? Efectivamente, un material de control de tercera opinión podría ser un poco más costoso, pero afortunadamente también están apareciendo nuevas marcas. Hay ya disponibles diferentes marcas que cuentan con estrategias comerciales muy interesantes, como hacer combos, como hacer presentaciones más pequeñas, hacer ciertos esquemas de marketing que son accesibles para el cliente. Y yo creo que si vinculamos el concepto de qué cuesta más, si corregir errores y atender demandas o invertir en materiales de control que sean adecuados para detectar errores, yo creo que desde ahí se desvanece un poco el concepto del costo alto, ¿no? Entonces, yo creo que también por eso es importante estos foros, precisamente para hacer ver eso, ¿no? Quitar ese tabú de que es caro, la calidad es cara, bueno, sí, pero ¿qué es más caro, no? Entonces, pensaría que también es importante a los colegas que nos están escuchando que perciban esto, que la calidad es cara, pero es más caro la no calidad. Y por otro lado, también el pensar que cuando estos materiales de control gradualmente están apareciendo estas marcas, creo que pues también están generando toda esta competencia que antes pues no era tan frecuente. Hablando de los materiales de tercera opinión, creo que ya, pues por default, por definición, vienen con este concepto de comparación interlaboratorios, muchas ventajas, pero los de primera opinión están empezando a hacer esa labor. Creo que cada vez más marcas están empezando a tener comparativos interlaboratorios muy interesantes. Yo creo también que no podemos minimizar que algunos colegas pues ya tienen acceso a todo ello y que aquí lo interesante es que lo usen, porque por lo menos en mi experiencia, algunos colegas ni idea tienen de que la marca de controles que están ocupando cuenta con un comparativo entre laboratorios, pero como tal vez el asesor, el vendedor no les asesoró bien, no tienen claro que cuántas herramientas adicionales pueden tener pues estos materiales de primera opinión. El asunto es que eso está evolucionando, afortunadamente para todos, porque tarde o temprano seremos pacientes, caeremos en esta circunstancia de que ojalá el laboratorio ocupe bien el concepto del material de control para beneficio del resultado emitido. Qué importante esto, y sale pues a la vista temas tan importantes como la economía a nivel mundial, el cuidado y la atención a los pacientes, y es algo que bueno, da para muchísimo más. La siguiente pregunta, Químico Eric, es para usted. Desde su experiencia, ¿considera posible implementar un programa de control de la calidad con cualquier tipo de material de control? Sí, no y por qué. Sí, definitivamente por algo están ahí los materiales de control. El fabricante hizo una validación, el fabricante me entrega un documento en el cual muestra que fue evaluado dicho material, particularmente los de primera opinión que el fabricante entrega junto con los reactivos y demás, pues por algo está ahí. Entonces, por supuesto que se puede.
Aquí lo interesante está en el concepto de tercera opinión, que es, decíamos, por las características antes mencionadas, pues tiene mayor alcance para la detección de errores. Sin embargo, los materiales de primera opinión, incluso el concepto que maneja la guía de CLCI C24A4 acerca de hacer pools, no es tan descabellado el asunto por el hecho de que hay áreas que no cuentan con materiales de control disponibles. Ejemplo, lo que está ocurriendo ahora con la pandemia, hubo necesidad de establecer criterios iniciales antes de que aparecieran esos materiales comerciales. Entonces, por supuesto que se puede con todos estos pools, con muestras y demás. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con el hacer pools. No es lo recomendable por el manejo, por la forma en la que se puede contagiar a alguna persona con algo. Y otra es que el laboratorio no está preparado, en esencia, para hacer materiales de control. Sin embargo, cuando no existen materiales disponibles, se puede hacer. En ese sentido, entonces, claro, cualquier material puede ser usado siempre y cuando se conozcan los riesgos, se conozcan pues los riesgos en general, no nada más biológicos, sino los riesgos hasta de no obtener el resultado esperado. Por lo tanto, sí es posible y aquí depende también del conocimiento que se tenga. Si el usuario conoce de estadística, si el usuario sabe de manejo de materiales de control y conservación, si relaciona la clínica con el resultado del material de control, por supuesto, claro que se pueden establecer ese tipo de programas. Perfecto. Química Ana Lucía, química Yailin, ¿algo que complementar la respuesta del químico Eric? Adelante, Ana. Sí, yo creo que sí, o sea, definitivamente yo soy de la idea que no importa qué marca de material utilice, siempre y cuando el humano que está detrás de esa marca y detrás de ese material, ya sea de tercera o de primera opinión, ejecute los procedimientos de control de calidad adecuadamente. Seguramente va a obtener una estadística que le permita analizar muchas cosas referente al desempeño de sus máquinas y lo importante es que tenga como toda esa planificación que acaba de mencionar Eric, como un estandarte de su calidad en el laboratorio. Entonces, si no, o sea, como utilizar realmente las herramientas que tenemos al alcance para generar resultados médicamente útiles nos hace absolutamente creativos y capaces de generar esos resultados y estar tranquilos. Entonces, yo pensaría que sí, que es correcto que se puede. Perfecto. Bueno, si les parece, tenemos una pausa informativa, información importante que compartirles y volvemos, ¿sí? Tomen agüita y regresamos. Muchas gracias. Listo, ya estamos de vuelta, muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar con la siguiente pregunta. Esta pregunta es para la química Ana Lucía y es la siguiente. ¿Los criterios de selección de un buen material de control de calidad son los mismos para primera y para tercera opinión o hay alguna diferencia? ¿Qué criterios tenemos que tomar para poder seleccionar este tipo de materiales? Uy, Aide, qué buena pregunta. ¿Qué pienso? Que los controles de primera opinión son, mientras que los de tercera opinión se eligen, ¿me entiendes? Si yo tengo una plataforma X, me van a llegar los materiales de control de calidad de esa plataforma de primera opinión. Entonces no puedo como elegir todos los criterios de selección que yo tendría que tener en cuenta y que los mencionaba Yailin en la primera pregunta. La conmutabilidad, la matriz, el costo-beneficio. Eric también mencionaba algo sobre
que sean multiparamétricos, o sea, que yo no tenga un frasco por cada dos o tres analitos. Entonces, digamos que todas esas son características que yo puedo escoger de mis proveedores disponibles en la tercera opinión. Cuando yo hablo de la primera opinión, pues debo aceptar el material de control de calidad que me llegue para ese instrumento. Entonces, no, los criterios pueden ser los mismos, sí, pero por ejemplo hay un criterio que yo podría seleccionar en la tercera opinión y definir si quiero una matriz líquida o si quiero una matriz liofilizada. Entonces eso es algo que no sé, no estoy como tan segura de que yo pueda decirle a mi proveedor de la máquina, sí me va a traer primera opinión, pero tráigamelo liofilizado o tráigamelo líquido, o poder escoger dentro de un portafolio, dentro de un catálogo de productos, cuál es el rango de referencia que yo quiero, cuáles son los niveles de decisión que yo quiero, si puedo trabajar y puedo escoger controles de 3 niveles o de 2 niveles. Entonces, yo pensaría que los criterios no son aplicables para ambos conceptos de primera y tercera opinión, pero pues escucho a Yailin y a Eric. Sí, efectivamente estoy de acuerdo contigo, Ana. O sea, va a depender porque muchas veces, y en Latinoamérica, creo que casi todos los países de Latinoamérica tenemos el tema de que estamos atados también al presupuesto, sobre todo en instituciones públicas. Por ejemplo, les cuento un poquito de cómo se maneja aquí en Ecuador. En Ecuador ya se está manejando muchísimo que sean instituciones públicas o privadas, le exigen al proveedor que sean materiales de tercera opinión, licitaciones, contratos, lo que sea, ya le exigen al proveedor material de tercera opinión. Ciertamente, como bien dice Ana, no hay mucha detalle de qué nivel deseo, de cuántos niveles quiero, en qué rango quiero que me llegue el control. Solamente ya se ha dado como que ese paso donde ya los hospitales y clínicas piden tercera opinión porque estamos abocados a los criterios de la 15189, donde nos habla el concepto de conmutabilidad. Más o menos se va por allí. Pero yo creo que también, como nos decía Eric, es cuestión de hacer también o pensando en qué es lo óptimo que podemos hacer en el laboratorio clínico. Y con óptimo me refiero, porque el concepto de óptimo no es tener lo mejor de lo mejor de lo mejor, no, sino realmente el concepto de óptimo es con los recursos que tenemos, lograr lo mejor que puedo con el recurso que tengo. Eso realmente es el concepto de óptimo. Entonces, sería también dependiendo también de la realidad de cada laboratorio, de cada institución o de cada país, abocarnos a ese concepto, porque bien como dice Ana, hay veces en que no puedo exigir, no puedo seleccionar, sino recibo lo que me dan. Entonces, en ese caso, pues, tendríamos que hacerlo óptimo. Pero si se puede, obviamente enfocarnos a lo mejor que podríamos obtener, a mejorar el recurso. En este caso, si podemos migrar a una tercera opinión, pues, y tener ese concepto de conmutabilidad, comparación interlaboratorio, sería realmente lo mejor que podríamos hacer, porque recordemos que a muchas veces con el de primera opinión, en cuanto a errores, no es tanto el tema de detectar imprecisiones, sino realmente errores sistemáticos. Ahí está la clave. O sea, el tercera opinión me ayuda más a detectar errores sistemáticos y para eso está pues toda esa herramienta estadística que nos brinda este tipo de control. Bien, Eric, sí, adelante. Yo creo que algo importante como parte de esta elegibilidad, esta posibilidad de que los colegas puedan pues seleccionar sus materiales de control, parte del hecho de lo que estamos haciendo aquí, que conozcan, que sepan, porque en esencia muchos colegas se conforman con lo que les entregan, pero por falta de conocimiento, por falta de información. Por lo tanto, el generar este entorno académico, el darle información a los colegas de qué características tiene el material de control y cuáles podrían ser apropiadas para su proceso, es de donde tendríamos que partir. Y sabiendo el hecho de la pregunta anterior, lo que contestamos los tres, nos hace pensar que si el material de primera opinión, los pools, el de tercera opinión sirven para hacer estos esquemas de evaluación de la calidad, pues entonces tendríamos que saber qué es lo que nos aporta cada uno de ellos, porque si la información que obtenemos
damos por hecho que se traduce en un número y si es 2 sigma o 3 sigma es malo, habría que ver con respecto a qué, porque muchos sistemas analíticos solamente parecería que los vemos en términos de cumplo o no cumplo, y yo creo que es algo que de repente se nos pasa, el no relacionarlo con la clínica. Es decir, la utilidad que tengan estos materiales para ser elegibles y puedan ser usados en mi proceso dependerán de si tengo la competencia y si tengo la información suficiente de saber que el material para qué me sirve. Lo comento así porque hay áreas muy particulares como hematología, en donde el material de control es poco estable, las caducidades son muy cortas. Si no sé usar correctamente los materiales de control concentrados, altamente concentrados en hematología, por ejemplo, la agitación, la homogenización, pues entonces voy a caer en esta circunstancia de que voy a equivocarme en la toma de decisiones. Por lo tanto, el conocer las características, las necesidades, incluso de conservación, hay incluso materiales que sirven para ensayos cualitativos, en donde también hay ciertas características en serología infecciosa, en otras condiciones de aglutinación, de coaglutinación, ahora decíamos con lo de COVID, ¿cómo es que esos materiales de control funcionan? Bueno, pues esa información, si no la tenemos clara para entonces saber qué material elegir, ya de entrada esa es la primera barrera. No esperemos a obtener la mejor condición para analizar datos si de entrada no tengo claro el material de control me va a servir o no me va a servir. Y mencioné hematología por las características que tiene esa área. Yo creo que es una de las áreas que nos rompe mucho el esquema de conmutabilidad, nos rompe mucho el esquema de tercera opinión, porque son materiales que requieren ser de acuerdo al método, de acuerdo al equipo en el cual lo voy a usar, porque un material de control generalmente tiene ciertas condiciones sintéticas, y entonces ya no puedo hacer tinciones, ya no puedo hacer otras cosas que con una muestra de pacientes sí puedo hacer y que el equipo está destinado a hacer. Entonces, creo que si no tenemos clara esa información, entonces la elegibilidad queda en entredicho, porque me voy a conformar con lo que me entregan y pues entonces, pues de la misma forma va a ser el análisis estadístico. Importantísimo, tomar decisiones con información clara en las manos y con todo el poder del conocimiento. Tenemos preguntas de nuestros participantes, las cuales vamos a leer al final del foro para que no se desesperen. Vamos a intentar dar respuesta a cada una de ellas. La siguiente pregunta es para la doctora Yailin y tiene que ver con los controles de calidad no valorados. ¿Estos controles son confiables? ¿Qué diferencia tienen frente a los controles valorados? ¿Y qué utilidad tiene el laboratorio al utilizar este tipo de materiales? Verás, en el hecho de que sea confiable o no confiable, no le vería realmente mayor diferencia a si es confiable o no confiable. Realmente tenemos que ver es cómo o cuál es el material, cuál es la matriz del tipo de control. La diferencia es que el valorado me da un valor de referencia, de ahí viene su nombre, me da un inserto donde viene un valor referencial y muchas veces a los laboratoristas esto le da mucha confiabilidad. A veces, y yo cuando hago mis asesorías y mis clases, yo sé que al inicio, si estás iniciando con un control, te sientes como que más seguro si hay alguien, el fabricante en este caso, que te dice que hay un valor referencial para tú ir trabajando. El tema es que muchas veces nos quedamos con el valor del inserto hasta el final de los tiempos. Entonces recuerden que el fabricante, para obtener esos valores, lo hizo en sus variables, en sus laboratorios, bajo sus condiciones, que no necesariamente son las nuestras, ¿ok? Aquí en Ecuador específicamente. Yo les estoy hablando desde 3.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí hay equipos que no funcionan muy correctamente por el tema de la altura, pero si nos vamos en el mismo país a la costa, funcionan correctamente, sencillamente por el tema de la altura, ¿ok? Entonces, recordemos que cuando un fabricante establece esos valores, lo está haciendo bajo sus condiciones, que no necesariamente va a ser las nuestras. Entonces son valores referenciales, sí, pero no debemos quedarnos con ellos. Si yo tengo un control que es no valorado, que comúnmente por el hecho de no se hace este trabajo de la valoración, tienden a ser más económicos, no quiere decir que no funcione, no quiere decir que no sirva, sino que tú vas a estar un tiempo trabajando con data flotante hasta que tú obtengas tu propia data estadística. Allí lo importante sería tu conocimiento y cómo tú sabías manejar la estadística para luego ese control tú poder utilizarlo en tu laboratorio. Perfecto. Ana, claro.
Sí, definitivamente sí. Mi opinión muy personal es que los laboratorios deberían considerar un poco todo lo que sucede alrededor del costo de los controles no valorados. Entonces, sí hemos hablado que definitivamente la calidad cuesta, es un hecho, eso no puede ser oculto para ninguno, pero cuesta definitivamente más la no calidad. Pero en términos de costos, los controles no valorados tienen un costo inferior, tienen presentaciones más grandes, lo que haría que el costo-beneficio fuera un poco mejor. Y cuando el laboratorio está tan seguro de su planificación y de su control, sabe perfectamente que si es un control de tercera opinión, que es un control no valorado, tiene otras herramientas estadísticas diferentes al inserto. Entonces, yo me atrevería mucho a recomendarle a aquellos laboratorios que piensan que la tercera opinión es muy cara, que se enfoque entonces en los no valorados, que agarremos un reporte de comparación interlaboratorios propios de estos materiales y analicemos los primeros 20 días frente a un reporte mundial. Entonces eso hace que se quiten muchos tabús también y nos acerquemos un poco más a cómo hacer eficientes todos los procesos de control de calidad. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un control no valorado, sacamos la comparación interlaboratorio del mes anterior, del lote que estamos trabajando, y para mí, Ana Lucía, me parece que es un esquema muchísimo mejor que trabajar con un inserto, como dice Yailin, un inserto con el cual, o sea, eso ni siquiera se sabe cómo se hizo, ni cuántos participaron, mientras que un reporte mundial de una comparación interlaboratorio sí podremos saber cuántos datos se procesaron, cuántos laboratorios participaron, si la estadística, si el coeficiente de variación es grande, pequeño, mediano, es óptimo o no. Entonces tenemos mucha más información con los controles. Yo invitaría a los laboratorios que se acerquen un poco y perdamos todo ese temor a utilizar los controles no valorados, porque igual vienen de una casa matriz que los respalda con un proceso de fabricación similar o por no decir igual, porque no sabría decir si es igual o similar, pero pues en condiciones muy particulares de los controles valorados. Entonces, yo sí pensaría que son una buena opción para un laboratorio que quiere estar y que confía en sus procesos de calidad. Adelante, Eric. Gracias. Yo abundaría con todo esto que consideremos aspectos importantes. Primero, no hay disponibles materiales no valorados para todas las áreas. Esa es una limitante en este concepto. Por lo tanto, pues también hay que considerar la marca del material de control y su disponibilidad. Por otro lado, también algo que creo que es fundamental es el sentir de las personas que lo usan. Nosotros que estamos discutiendo aquí, y considero que cada uno de los que estamos en este foro tienen cierto tiempo ya con esta expertise, pero ¿qué pasa con el colaborador, con el usuario que tiene como que ese soporte en el inserto o en el documento que acompaña a la caja del kit, de donde dice, si no veo que está mi equipo, si no veo que hay datos para lo que yo quiero obtener, entonces si no está ahí eso, me da desconfianza. Entonces viene otra vez esa necesidad del conocimiento, porque efectivamente la cultura es, en el inserto aparecen datos que me dan confianza para continuar. ¿Qué pasa con esos 20 días que menciona Ana cuando el usuario no tiene claro si le va a servir o no le va a servir ese material de control? ¿Qué ocurre con esa incertidumbre en esos días? Muchas veces eso le hace negarse a usar materiales no valorados. Por lo tanto, aquí nuevamente la certeza que le puede dar el asesor de control de la calidad, el conocimiento que tenga acerca de las marcas y leer los insertos. Sabemos que la cultura latinoamericana es de no revisar, de no leer, y eso pues es un problema porque no se dan cuenta de las ventajas que tienen estos materiales no valorados, y ni se diga en términos de costos, por supuesto. Entonces, también creo que eso debe tomarse en cuenta al momento de cómo es que el usuario decidió por el valorado o no valorado, en qué se basó. Cuando ya están dentro del ambiente del control de la calidad y ya llevan un poco de más tiempo recorrido en esto, creo que ya tienen más armas, más elementos
para empezar a experimentar, a acercarse, como dice Ana, a acercarse a estos materiales no valorados, siempre y cuando estén disponibles, porque generalmente solamente son para química clínica, pero si vamos a otras áreas, pues no siempre es así el concepto, ¿no? Nuevamente hematología, nuevamente áreas como serología infecciosa, en donde hay que ver qué trae el inserto, porque algunos de ellos que se ocupan para cualitativos, pues solamente viene positivo o negativo. Y en ese sentido hay que revisar qué significa positivo o negativo en función de un valor de corte. Entonces, son varias cosas que tomar en cuenta para poder dar una respuesta en ese sentido. Perfecto, muchísimas gracias. Si les parece, vamos a ir a otro corte informativo y volvemos. Perfecto, ya estamos de regreso, muchísimas gracias. Vamos a iniciar, o bueno, a continuar con la última pregunta, que es para el químico Eric, y dice así: ¿usted diría que un laboratorio que solo cuenta con controles de tercera opinión tendría necesariamente un mejor programa de la calidad analítica que aquel que solo tiene acceso a controles de primera opinión? ¿Sí, no y por qué? Bueno, después de todo lo que hemos dicho, definitivamente hay mucha ventaja de tener un control de tercera opinión. Eso es indudable. Nuevamente, la información disponible en los insertos y todo lo que hay en guías internacionales, así como en requerimientos normativos como la 15189 y otros lineamientos, definitivamente hacen ver que la tercera opinión sería lo ideal. Pero bueno, pues para ser honestos, si hubiese un laboratorio que no contara con tercera opinión, pero cumple con lo que mencionamos hace un momento, que son personas que conocen de estadística, que tienen la posibilidad de analizar bien los datos, de que relacionan con la clínica, que es algo que de repente se nos olvida, nos quedamos solamente con el número emitido por el material de control y el cálculo de la medida sigma o del error total o del coeficiente de variación y pensamos que con eso es suficiente. Sin embargo, podemos ver que ahora los nuevos conceptos nos llevan al riesgo. Ya no nada más es hablar de la medida sigma, sino es qué relación tiene con el riesgo. Entonces, la misma elección de las reglas de Westgard están en función del riesgo que tiene esa prueba, derivado de una medida sigma, derivado de nomogramas que ahora están perfectamente establecidos para la elección de esas reglas. Por lo tanto, yo no pensaría que sea tan tajante como para decir, si no está de cero opinión, entonces no está bien o estás haciendo algo mal. No, yo creo que también son muy útiles. Sin embargo, la tercera opinión, pues al final, como concepto, como herramienta, siempre va a ser superior a los demás esquemas que hay, pero nuevamente, pues darle cabida a los demás esquemas también será importante. Y bueno, pues yo recomendaría que se acerquen a revisar la información para ver qué tan útil es clínicamente y eso que les sirva para tomar la decisión. Adelante, Ana, gracias. Ay, pues yo como que pensando en la pregunta y de si es mejor uno que otro, yo pensaría que no. O sea, sí, muchas ventajas trae la tercera opinión, pero insisto que en el manejo que le den a su estadística y a su proceso y a su control está el éxito del control de calidad y de los resultados clínicamente útiles. Por supuesto que tienen muchas ventajas, por eso las normas ISO y las LSI recomiendan el uso de la tercera opinión, pero no quisiera como desmotivar a quienes nos están escuchando que tienen primera opinión. Yo creo que la primera opinión también es un gran producto y si lo tienen, entonces lo tienen que hacer
tienen que hacerlo muy útil, o sea, tienen que realmente hacer su estadística, verificar sus datos, tomar acciones preventivas, revisar sus máquinas, sus correctivos, su control de calidad externo, analizar todas las cosas que se pretenden, que se deben realizar, perdón, en un programa de control de calidad y que apunten sí a tener la tercera opinión, porque realmente ya hablamos de todas las ventajas, pero si lo tienen, hagan lo mejor que tengan con lo que tienen, para que estén como tranquilos y tengan su conciencia invicta al momento de procesar las muestras de los pacientes. Igual, o sea, no, el 100% de las pruebas no tienen tercera opinión. E incluso hay muchas pruebas que no tienen ni primera ni tercera opinión. Entonces, tenemos que hacer control de calidad y hay muchas herramientas para hacerlo. Entonces, pues yo pensaría que hoy nos ocupa hablar de estos dos conceptos, pero que no se desanimen quien no lo tenga. Incluso hay muchas pruebas cualitativas que decían, bueno, tengo positivo y negativo, ¿eso está bien? Sí, eso está bien, eso es el control. Entonces, si usted le da positivo, pues entonces su prueba está bien, y si le da negativo, pues su prueba está bien. Lo importante es que usted controle esos dos conceptos. Perfecto, muchas gracias. ¿Algo más que aportar? Tenemos una última pregunta para después pasar a las preguntas de los participantes. La última pregunta es, ¿consideran importante la participación en comparaciones interlaboratorio a nivel nacional o internacional? Erika, todas nuestras Sí, definitivamente sí. Yo creo que los esquemas de comparación interlaboratorios son fundamentales para poder hacer varias cosas, no nada más hablar de control de la calidad, sino que también con eso puedes cumplir para hablar de verificación de procedimientos de examen. También puedes hacer ciertas valoraciones, evaluaciones, como el sesgo, por ejemplo. Entonces, la certeza que tiene un comparativo interlaboratorios está basada en los componentes de los grupos de comparación, es decir, la N, pues el número de participantes y la cantidad de datos que se aportan, por supuesto, quiénes están participando para hacer los grupos pares, los grupos por método, y todo ese contexto que va a enriquecer la estadística. Entonces, sí, definitivamente a favor de que se considere la participación en comparativos interlaboratorios porque va a robustecer mucho la decisión. Sí, o sea, de hecho, por algo también la 15189 nos pide también la participación en comparación interlaboratorio. O sea, realmente cuando solamente estamos nosotros frente al resultado del control y muchas veces, como ya hemos dicho, ante el valor del inserto, nos convertimos en ese concepto que alguna vez escuché llamado isla estadística, donde solamente estoy viéndome yo con yo. En cambio, cuando yo voy a compararme contra una estadística que ya ha tenido varios filtros estadísticos, la redundancia, donde está bastante evaluado esa data que me está llegando, donde inclusive hasta hay comparaciones interlaboratorios que me dan el valor de incertidumbre para yo saber la incertidumbre de medida de esos valores que me están dando. Entonces, claro, yo puedo hacer una comparación realmente de mis estadísticas contra ella, de tal manera calcular esas estadísticas como el sesgo, etcétera, o demás indicadores. Entonces, realmente es una herramienta fundamental para ese control estadístico del proceso que yo pueda tener implementado dentro de mi sistema de gestión de la calidad del laboratorio. Sí, definitivamente estoy de acuerdo. Una comparación interlaboratorio nos llena las manos de herramientas estadísticas para evaluar el desempeño de una prueba. Entonces, me uno pues como a sus comentarios y también como reforzar un poco el estudiar y reforzar muchísimo los conceptos de la comparación interlaboratorio para que saquemos lo mejor que hay en ella. Sí, hay muchos errores y hay muchas cosas que se cometen en esas evaluaciones estadísticas, pero uno tiene que tener la capacidad de discernir si lo que me está ofreciendo la comparación interlaboratorio tiene que ver con mi desempeño o no, o si es un error estadístico, si es un error del grupo, si es un error del filtro que tenga el programa de comparación, y tomar en cuenta como todo ese conocimiento para poder aprovechar todos los beneficios que tiene la comparación interlaboratorio. Adelante, Eric. Si me permiten abundar también un poquito en esto, también hay que ver
los requerimientos que las normas tienen. Por ejemplo, la 15189, curiosamente dice que, o por lo menos la traducción que hay en México, dice que un informe de comparación interlaboratorios con el control interno no sustituye a un control externo. Entonces, esta parte es importante porque el uso que se le da a un comparativo interlaboratorios con los datos de control interno, a pesar de lo robusto que son, esta norma no lo toma en cuenta así. Y dice, bueno, no es que no lo tome en cuenta así, más bien dicen uno no sustituye al otro. ¿A qué voy con todo esto? El control externo, por su concepto de muestras ciegas y toda la forma en la que se hace el comparativo, tiene un uso previsto. Y a diferencia de un comparativo interlaboratorios con datos de control interno, ya sea primera o tercera opinión, también tiene un uso previsto. Por lo tanto, aquí el mensaje es no confundir, no porque se hable de comparativo interlaboratorios automáticamente estamos hablando de control externo. No, son dos cosas diferentes y el análisis que se hace y la información que nos proporciona es incluso diferente, con una robustez distinta y el uso que se le da a dicha información tiene un enfoque particular. Entonces, el mensaje en mi caso es no confundir control externo con control interno y su comparativo interlaboratorios. Perfecto, muchísimas gracias. Pues ahora sí vamos a pasar a las preguntas de nuestros participantes. Creo que es la otra pestañita. Gracias. La primera es de el químico José Torero desde Perú y nos dice lo siguiente. La mayoría de los controles de tercera opinión establecen sus valores por consenso. Los controles de primera opinión establecen los valores por metodologías de referencia, contando con una incertidumbre para el valor verdadero. Si se considera la matriz humana como fuente de ambos controles, ¿cuál sería la recomendación para el uso de los controles? ¿Cuál sería el más conveniente en este caso? Eric, Ana Lucía, a ver, adelante. Sí, yo no estoy tan seguro de que la aseveración que dice el colega sea así. ¿A qué voy? Sí entiendo el concepto de que hay algunas marcas que utilizan materiales de la veracidad. En este caso, no sé si se pueden decir marcas, pero bueno, el asunto es que hay una marca en particular que utiliza materiales de la veracidad, por lo tanto, sí tienen una trazabilidad metrológica, sí tienen toda esta forma de establecer una incertidumbre y demás del valor asociado a este material de control. Yo conozco esa marca en particular y es para el área de química clínica, pero no todos son así. La mayoría de los materiales de control, ya sea primera o tercera opinión, más bien sus valores son por consenso. Entonces, hablar de que fueron utilizados en algunas metodologías, claro, debieron ser probadas en algún instrumento para ver si funcionaron y establecer los intervalos que vienen declarados en el inserto o en el documento que acompaña al kit de materiales de control. Pero bueno, no siempre se cumple con esa condición de trazabilidad metrológica, ni de incertidumbre asociada, ni de material de la veracidad. Les decía, por ahí hay una marca que sí lo hace, pero solamente es para química clínica. Entonces, en ese sentido, pues yo no estaría muy claro en que haya una diferencia tan significativa. En ese sentido, la elección está más bien en función de la disponibilidad. Adelante, Ana. Complementando un poco lo que dice Eric, tampoco estoy tan segura que sea por consenso. O sea, la generación de los valores para un inserto no necesariamente incluye un grupo grande de participantes de la misma metodología. O sea, digamos que todavía es muy oculto para las marcas comerciales de los materiales de control de calidad de tercera y de primera opinión, declarar cómo generaron esos valores. Entonces, por consenso, yo creería que sí, un reporte mundial podría generar como esta generación de datos. Y pues sí, en efecto, ¿cuál es mejor? El que tenga mejores beneficios y el que esté a su alcance. Y lo mejor lo hace el laboratorio, el colega que está enfrente de esa marca. Sea la de primera, la de tercera, quien hace la diferencia es quien lo opera, quien lo procesa, quien lo controla, quien lo analiza y quien le saca provecho a la información que tiene. Adelante. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Es de la química Flor Corro Pérez del Hospital Central Pemex Sur. Dice,
¿Puedo hacer análisis estadístico para la prueba de Rosa de Bengala para Bruselas? Es una prueba cualitativa y solo manejo sus controles de primera opinión, positivo y negativo. ¿Quién dice yo, chicos? Adelante. Hay que identificar los tipos de materiales que vienen en un kit. La guía de CLSI 24A4 dice que los controles in-kit o dentro del kit son aquellos que son usados para evaluar la condición que se espera, el uso previsto de la prueba. Y en ese sentido, pues, se habla de un material que me hace ver una positividad o un cierto grado de positividad y, por supuesto, el lado opuesto, que es lo negativo. ¿Se puede hacer estadística? Sí, claro. Se puede hacer estadística no paramétrica. Sin embargo, habría que ver para qué fue usado ese dato. En pruebas de este tipo, que son de coaglutinación, generalmente la intención es solamente saber si la prueba continúa siendo estable, si la prueba sigue teniendo las características con las cuales fue diseñada. Y bueno, lo más que me queda es probar el control positivo y negativo para saber si sigue manteniendo esa estabilidad. Hay algunos autores que mencionan que sí se puede evaluar el desempeño, pero otros que se niegan y dicen, no, es un control solamente para valorar si la prueba sigue dando como fue diseñada y si la caducidad, la estabilidad sigue siendo la misma. Pero otros dicen que sí se puede. Y pensando en los que sí se puede, la estadística que se hace son porcentajes de correlación, nada más. Es decir, el número de datos que son obtenidos con la condición esperada, positivo o negativo, y solamente se hace porcentaje de correlación. Perfecto. Tenemos otra pregunta, por favor. Esta es de la química Alma Ortiz y nos pregunta si ustedes tienen experiencia en controles de tercera opinión para pruebas de cuantificación del linfocito CD4 y cuantificación de carga viral de VIH. Quisiera conocer sus experiencias. Bueno, estos materiales son especializados y efectivamente los hay disponibles, están en el mercado, solo que, bueno, pues por lo menos mi experiencia es que los laboratorios que lo usan se han encontrado con ciertas dificultades todavía en ese sentido, porque como siguen siendo células y siguen siendo estos materiales que pues no tienen tanta información en los consensos, no hay tanta robustez. Mi expertise en ese sentido es que el control sí está ahí, sí está disponible, pero bueno, pues la estadística en general es con coeficientes de variación altos, por ser células, por ser materiales especializados, y bueno, pues por supuesto que es cosa de lo que dijo Ana hace un momento, que se sepa interpretar esta estadística. Cuando hablamos de células, cuando hablamos de pruebas que tienen valor de corte y hablamos de los negativos, no esperen coeficientes de variación bajos. Generalmente dan coeficientes de variación muy altos y hay que saber interpretar esto, porque no porque tenga un coeficiente de variación de 20 o 30 quiere decir que es malo, no. Está en función del uso previsto y qué es lo que se está interpretando. De acuerdo. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Hay preguntas que no están relacionadas con el tema de hoy. Vamos a guardarlas para próximos foros. En este momento únicamente vamos a leer las preguntas que están relacionadas con el tema. Y el químico Rafael Franco Santillán nos dice, ¿cómo equilibrar el costo-beneficio si algunos controles semi-multiparamétricos son parciales? ¿Sería conveniente solo adquirir controles de tercera opinión para áreas de laboratorio muy seleccionadas? ¿Qué opinas de esto, Yailin? Mira, va a depender también de lo que tengas a la mano, como hemos hablado hasta ahora. Ya todo va a depender de qué es lo que tienes a la mano y hacerlo óptimo con el recurso que tú tengas. De tal manera de así tú poder evaluar esto que llamas el costo-beneficio. Ciertamente cuando los controles son multiparamétricos, en cuanto al costo nos va a ayudar muchísimo más, porque estamos hablando de que vas a adquirir un kit con mayor cantidad de pruebas, ¿ok? Entonces también creo que va a depender mucho de qué te ofrecen, qué tienes, para tú poder evaluar este tema del costo-beneficio para que puedas hacer esa evaluación. Pero ciertamente por concepto sabemos que si son multiparamétricos, claro, va a tener ese beneficio porque son más analitos en un solo kit. Y también depende de las áreas también que vayas a trabajar, también cuando hablamos de tipo de controles. Si estamos hablando de química, de la parte hormonal, etc.
Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta, esta es de la química Bárbara Cobo y nos dice, ¿qué es más conveniente en la comparación interlaboratorio cuando se hace mensual? ¿Utilizar los datos mensuales o los acumulados de un año? Por ejemplo, porque algunos programas solo envían los datos acumulados una vez al año. Verás, Adelante, Yailin. sí, en ese caso, wow, si te envían los datos acumulados una vez al año, realmente es mucho tiempo. Ya aquí estamos hablando de la frecuencia porque la idea es que si esta comparación interlaboratorio me va a detectar algún error, sea sistemático o aleatorio, yo poder tener esa información a través de mis indicadores y poder hacer mi acción correctiva o acción inmediata en el momento. Entonces, ciertamente cuando hablamos de comparación interlaboratorio, el reporte como tal, para mí, si es a tiempo real, mucho mejor. Ya que en ese momento tú puedas tener tu comparación interna a tiempo real, de tal manera de que tú al momento de que ingreses data puedas ver a tiempo real cuál es el comportamiento estadístico de tu data y cuáles son las tendencias que estás observando a través de esa estadística, de tal manera que tú puedas atacar la causa de ese error que tú puedas ver según las estadísticas que te muestra el informe de comparación interlaboratorio. Entonces, si en este caso tú estás teniendo un programa en tu laboratorio que te dan el informe una vez al año, yo te recomendaría que revisaras eso porque es mucho tiempo que te den el informe una vez al año. O sea, realmente lo óptimo sería a tiempo real. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Jesús Rojas y nos dice, buenas noches, una consulta. ¿Puedo utilizar mi control de tercera opinión en mi comparación interlaboratorios y prescindir del control primario o puedo utilizar ambos? ¿Cuál es la recomendación? Gracias, Ana, adelante. Bueno, la verdad es que yo considero, a discreción de lo que piense Eric y Yailin, que utilizar dos materiales de control de calidad para una prueba se me hace innecesario. Yo pensaría que el laboratorio debe escoger uno de los dos, el que mejores características tenga, por supuesto, en todo lo que ya hemos hablado, pero quedarse con uno de los dos. Porque yo siempre que veo este escenario con alguno de mis clientes les pregunto, cuando te falla la primera opinión, ¿qué haces? Ah, pues me quedo con la tercera. Y si te falla la tercera, ¿qué haces? Ah, pues entonces me quedo con la primera. Entonces, al final vas a estar validando las muestras de los pacientes a conveniencia. Entonces, tengo dos, el que me entre, proceso las muestras de los pacientes. Y si sabes y conoces el concepto tan importante que te dan las dos marcas, entonces podrías estar enmascarando una cantidad de errores increíbles y lo único que haces es generar un sobrecosto a la prueba completamente innecesario. O también puedes decir, no, o me pasan los dos o no proceso, ¿cierto? Entonces, más gastos aún, y si a eso le sumas todas las calibraciones, las repeticiones, el control dos veces, pues no. Jesús escoge uno de los dos y quédate con ese, con el que mejor se comporte en términos de todas las características que ya mencionamos. Perfecto, muchas gracias. Y creo que tenemos una última pregunta, solamente que no la alcanzo a ver. Dice, ¿con qué frecuencia debe hacerse una comparación interlaboratorio? Creo que ya lo dijimos anteriormente, a tiempo real. Ya, a tiempo real, o sea, si el programa que tú adquieres te da esa opción, eso es lo óptimo porque la idea es que si el informe te da una información estadística que te da algún tipo de error o tendencia, tú lo puedes atacar a tiempo. Entonces, si te dan esa opción, pues esa sería la óptima realmente. Si estamos hablando de control de calidad interno. Perfecto. Por último, Cristian Obregón de Falcón nos dice, ¿qué características tendrían los controles de segunda opinión? ¿Existen y qué tan adecuados serían para su utilización? Entonces, chicos han hablado de primera y de tercera, pero ahora preguntan, sí, ¿qué onda con los de segunda? El concepto de segunda opinión es todos estos pools que el laboratorio hace y que busca tener esta característica y estas formas en las que el laboratorio puede pues hacer este control de la calidad. Por supuesto que hay también estos materiales muy arraigada la cultura de hacerlo así
y es que no lo podemos evitar. Hay áreas en donde se requieren este tipo de muestras, por ejemplo, en coagulación, para trabajar con el INR y para trabajar con estos datos por ahí que se requieren y para estar revisando ciertos aspectos estadísticos que se piden en el área de coagulación. Entonces, pues sí, invariablemente está ahí disponible. El asunto es lo que mencionamos hace un momento, el uso que le vamos a dar, la estabilidad que va a tener el material, el riesgo biológico que se deriva de ello, la conservación. Hay colegas que de repente les ponen polietilenglicol, les ponen algún antimicrobiano y demás, pero eso podría generar un efecto de matriz. Entonces, como laboratorios debemos tener muchas precauciones en qué tipo de materiales vamos a ocupar, pensando en esas características. Y yo creería que por supuesto que se pueden usar siempre y cuando se tengan los cuidados pertinentes. Y se tenga el tiempo y el conocimiento, Eric, porque es que hacer un pool de muestras de pacientes es un riesgo. O sea, realmente se necesita un super laboratorio para poder hacer un pool con todas las características que esto trae, porque entonces vas a empezar a mezclar qué, ¿cierto? Entonces ya empiezan a jugar incluso los anticuerpos en el proceso de una muestra con la otra, entonces vienen procesos de filtrado que deberíamos considerar. La verdad, yo lo mismo que tú, Eric, o sea, si los tienes que utilizar, los tienes que hacer porque ya no encontraste nada comercial que te pueda salvar la vida, hazlo, pero que sea tu última opción y en pruebas verdaderamente excepcionales, o sea, no para hacerlo para una glucosa, ni para una creatinina, ni para una hormona, ni para una cosa de esas que ya están inventadas, porque se requiere un proceso realmente grande, no es mezclar y ya, y tengo mi pool, no, incluso para cuando hacemos pruebas de coagulación, si no nos fijamos muy bien cuáles son los tiempos de esa normalidad que queremos buscar, ese pool tampoco nos sirve. Y luego lo almacenamos y entonces nos olvidamos de la variabilidad de ese almacenamiento, entonces podemos estar castigando la prueba, entonces por hacer bonito podemos hacer bastante feo. Incluso, si me permiten apuntar eso último que mencionas, Ana, la guía de CLSI, la C24A4, dice que para que el material de control sea adecuado, la variabilidad que muestre debe ser menor a la del proceso y a lo que se espera de él. Entonces, imagínate que con todas estas variables que se están mencionando, el factor de la variabilidad sea el material de control que tú hiciste, pues entonces no vas a llegar a lo que estás esperando. Monitorear de manera adecuada tu prueba. Entonces, creería que sí se tenga precaución. Ahora, considero que actualmente se están teniendo las precauciones, por lo menos yo lo he visto, de acercarse a bancos de sangre para escoger este tipo de muestras que formarán un pool. A pesar de eso, pues el riesgo es alto. Entonces, como bien dices, Ana, si no hay otra opción, pues bueno, adelante, solamente caracterícenla bien, consérvenla bien, hagan las alícuotas pertinentes y traten de mantener una estabilidad. Pero si no, pues definitivamente lo comercial ya está ahí, ya para qué te inventas algo, ¿no? Aide, no te escuchamos. Todavía no te escuchamos. Nos está dejando que nos pongamos a discutir más. Hemos practicado mucho, Aide, lo de la lectura de labios de moderadores, entonces... Sí, si te acercas un poco más vamos a poder leer tus labios y entender cuál es la indicación que sigue. O si no, por señas también es interesante. Sí. Si alguien tiene otra pregunta, aprovechando que... Allá. Ya regresé, perdón, es que se acabó la pila de acá del micrófono, disculpen. Les comentaba que hemos llegado al final de este segundo foro QualiTips. Les agradecemos muchísimo su valioso tiempo y todos los conocimientos de nuestros panelistas, Yailin,
Eric, Ana Lucía, muchísimas gracias. Realmente ha sido muy rica esta charla y nos llevamos mucha información para pensar, repensar y volver a pensar. También agradecemos mucho la presencia de todos nuestros participantes y pues que tengan excelente tarde. Nos vemos en el siguiente foro y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. gracias. Mucho. Gracias, Yailin. Gracias, Eric. Gracias, que estén muy bien todos. Chao, Un gusto. que estén bien. Chao. Chao. Gracias. Gracias.